Como sabemos, la insuficiencia respiratoria es un proceso en el cual va a haber algún tipo de deterioro en el funcionamiento propio del intercambio. Primero es de la captación del aire en el medio ambiente hacia el medio interno, y en el medio interno haya dificultad para proceder al intercambio gaseoso. Más adelante vamos a detallar uno a uno. Es una emergencia ya que puede llevar a complicarse o desmejorar muy fácilmente el paciente. Los tratamientos que se brindan usualmente en una primera accionar o actuar sería la oxigenoterapia. También vamos a mencionar qué alternativas tenemos de oxigenoterapia, cuál es la función y qué objetivo buscamos al brindar un oxígeno suplementario. Entonces, vamos a hablar con los objetivos propios de la sesión del día de hoy. Uno es definir propiamente qué es la insuficiencia respiratoria aguda, enumerar las causas de IRA, discutir las clasificaciones de IRA, analizar la fisiopatología, reconocer el cuadro clínico, aplicaciones de métodos diagnósticos, la evaluación de los diferentes enfoques de tratamiento, distinguir las complicaciones y discutir los aspectos más importantes del síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, para tal sentido debemos recordar que tanto en la parte de fisiología como en la de anatomía mencionamos que la función del sistema respiratorio era captar el aire del medio ambiente, interiorizarlo, habituarlo o condicionarlo con los requerimientos mínimos para ingresar al sistema respiratorio y posteriormente llegar a la parte funcional, el alveolo junto con su capilar, vénula o vena, perdón, vénula o capilar, en el cual se va a realizar el intercambio gaseoso. En este intercambio gaseoso va a haber dos grandes compuestos químicos que van a interactuar. Uno es el oxígeno y el otro es el dióxido de carbono. El oxígeno, que está ricamente en la porción alveolar, va a interiorizarse, difundir por la membrana celular, pasar por la pared capilar y llegar a la porción arterial a través de la unión de la hemoglobina para poder ir y suplir sus necesidades de las células periféricas. En su vez, el dióxido de carbono va a estar adherida a la célula del eritrocito o diluida en la sangre. Cuando llegue a la porción alveolar, esta se va a reconstituir del bicarbonato más un ion de hidrogenio a través de la anhidrasa carbónica, va a convertirlo a un dióxido de carbono más una molécula de agua. Como es ricamente concentrado en la parte de la vénula, va a pasar al alveolo por intercambio gaseoso y va a permitir que disminuya la concentración de dióxido de carbono en la parte arterial. Entonces, lo otro es, el oxígeno es necesario para que las células cumplan sus funciones metabólicas y sobrevivan, específicamente a través de lo que es la respiración celular, la obtención de energía a través del proceso oxidativo. La función respiratoria. El metabolismo aeróbico es posible a través de cuatro procesos que involucran el sistema respiratorio y cardiovascular. Esto quiere estar determinado, que no solamente es importante que llegue a ser bien ventilado, también necesita la porción de bomba o de circulación que provee el corazón, permitiendo que la sangre que ya está oxigenada pueda llegar a la parte sistémica a través de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y pasar por la aorta y diseminarse hacia los lugares donde vayan a necesitar la concentración de oxígeno. El proceso de ventilación, la oxigenación arterial van a ser propiamente del proceso ventilatorio, pero a su vez también estos requieren de un mecanismo de transporte que va a estar asociado por la función cardiovascular. La extracción y la utilización tisular del oxígeno va a ser según las necesidades y también según su funcionalidad del organismo u órgano. Perdón. Entonces, la insuficiencia respiratoria es aquel estado en el cual el sistema respiratorio no es capaz de mantener las demandas metabólicas. Es decir, entre paréntesis, la necesidad de oxígeno que requieren las células u órganos no son satisfechas a su necesidad completa. Toda situación que dificulte el cumplimiento de una o más de las funciones del aparato respiratorio, tenga o no origen en él. ¿Por qué? El proceso de insuficiencia respiratoria no netamente va a ser una patología afectada del sistema respiratorio, ya que, como mencionamos, requiere de un mecanismo de transporte, también puede ser por un problema cardiovascular. Entonces, por más que nosotros brindemos un oxígeno suplementario, no se maneja la causa que desencadena la insuficiencia respiratoria,
va a aún persistir ello. Ahora, a su vez también existen mecanismos que regulan la función respiratoria y la función cardíaca, que están determinadas dentro del sistema nervioso. Patologías que afecten esta área o estos lugares van a conllevar también a un patrón ventilatorio inadecuado, posteriormente siendo diagnosticado como un proceso de insuficiencia respiratoria. Dependiendo de las concentraciones de oxígeno o de dióxido de carbono, lo catalogarán como un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, que es postoperatorio, o así sucesivamente. Nosotros no vamos a hacer tanta importancia en los demás tipos, solamente tanto en el primer tipo o en el segundo tipo que vamos a mencionar más adelante. Con respecto a la insuficiencia respiratoria, está determinada por el fracaso del aporte de oxígeno hacia los tejidos y la incapacidad de captar los elementos de desecho, como el dióxido de carbono, extraerlos de la propia célula, llevarlos a la porción respiratoria y poder hacer la eliminación durante el proceso de la exhalación. La hipoxemia con o sin hipercapnia es característico de la insuficiencia respiratoria y hay que tener en cuenta que hablamos de hipercapnia cuando ya son procesos que retienen dióxido de carbono, es decir, aumentan su concentración de dióxido de carbono en un dosaje de gases arteriales. Esto es fácilmente, puede progresar en una patología que tenga un progreso en minutos o hasta horas, según cómo se va acostumbrando y generando un proceso de hemodinámicamente pueda estabilizar los procesos hasta que sea insostenible. Entonces ya se brindan procesos más dificultosos que puedan conllevar ya un proceso de distrés respiratorio y la necesidad de repente de un proceso terapéutico con enfoques más agresivos o invasivos. Hay que tener en cuenta también con respecto a que es esto, como hemos mencionado, que el dióxido de carbono se diluye muy fácilmente a través de la acción de la anhidrasa carbónica, que separa el dióxido de carbono en una molécula de bicarbonato y hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a hacer alterar el pH y van a poner un pH más bajo, va a descender la concentración del pH. Ahora, hay que tener en cuenta que para la función respiratoria, específicamente la sección arterial, vamos a estar determinados por una presión arteriolar de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o en el caso de contar solamente con la cuantificación o el dosaje por un proceso de una pulsoxímetro, una cuantificación menor a 90%. Esto, ya que es un proceso netamente de privación de captación de oxígeno o un proceso ventilatorio del intercambio de oxígeno propiamente, se va a conocer como si fuera una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Ahora, para ello también debemos entender que se requiere la comprensión de cómo interviene el proceso de la captación por parte de los eritrocitos, específicamente la sección de la hemoglobina frente al oxígeno, y cómo puede diferir su afinidad frente a él. Se mencionan, o bueno, se acuerdan que habíamos mencionado que en la sección correspondiente a fisiología dijimos que habían diferentes tipos de hemoglobina, y esto era también dependiendo de cómo eran sus cadenas alfa y beta. Existían ciertas hemoglobinas que eran más afines a los sitios de unión del oxígeno. También existen compuestos químicos como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono que pueden adherirse o fijarse muy fácilmente a estos sitios de acoplamiento del oxígeno porque presentan mayor afinidad con respecto al oxígeno. Para tal sentido, también debemos entender en la misma parte de la fisiología de que conforme la curva de la disociación de la hemoglobina varíe, ya sea una desviación más hacia la derecha o a la izquierda, esta va a repercutir grandemente con la afinidad del oxígeno. Entonces, acá tenemos nuevamente un pequeño recordaris con respecto a que si la curva se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que necesita mayor oxigenación y esto se puede deber fácilmente a un incremento en el pH, un proceso alcalósico, un proceso de hipotermia, hipometabolismos, la hemoglobina fetal, las anormalidades con respecto a las cadenas de la hemoglobina. Y esto también lo podemos ver en las personas que viven en lugares de mayor presentación con respecto al nivel del mar. En cambio, si la curva se desplaza hacia la derecha, vamos a hablar de
sus requerimientos menores de oxígeno para poderse adherir a la hemoglobina. Y estos van a ser lo contrario, una disminución del pH, es decir, un proceso acidótico, lo que son condiciones de hipertermia, lo que son la hipercalemia, hipernatremia, alteraciones con respecto también a la cadena de la hemoglobina, procesos crónicos con respecto a hipoxemias crónicas. Y lo otro que viene a ser las consideraciones frente a lo que son retenedores de dióxido de carbono o concentraciones de hipercapnia. Ahora, se puede hacer una estimación de cómo podemos encontrar la presión arterial de oxígeno bajo la fórmula de 104 menos la edad en años por 0.27. Esa es una estimación más o menos práctica para poder determinar cuáles son las condiciones que deberíamos de prever con respecto a la concentración de oxígeno en un análisis de gases arteriales. Entonces, estas son las flechas con respecto a cómo se va a ir determinando frente a las variaciones del pH o como también a las características de las anormalidades de la hemoglobina. Hay que tener en cuenta que la hipoxemia ocurre cuando la transferencia del oxígeno al medio ambiente, al alveolo y del alveolo a la circulación es inadecuada. Con respecto a los índices de transferencia, están determinados por los gradientes alveolo-arterial de oxígeno, concentración de oxígeno en la región alveolar y concentración de oxígeno arterial. Esto va a ayudar que pueda haber una difusión, un traspaso, por decirlo así, de este elemento químico siguiendo la concentración de gradiente. El cortocircuito viene a estar determinado por aquel proceso que sangre desoxigenada bypassa la sección pulmonar y pasa directamente al área sistémico, disminuyendo su concentración de oxígeno final que va a ser suministrado a los órganos distales o a las células distales. Otros indicadores de transferencia es el dosaje o cuantificación de la relación de presión alveolar de oxígeno frente a la fracción inspiratoria de oxígeno. Y esto tiene un valor determinado para poder hacer su diagnóstico laboratorial. A través del coeficiente alveolo arterial de oxígeno también vamos a poder determinar cómo se encuentra el diagnóstico para la insuficiencia respiratoria aguda. Hay que tener en cuenta también que las causas de hipoxemia pueden estar determinadas por un proceso que involucra la dificultad de la ventilación del alveolo, la dificultad del intercambio gaseoso, la dificultad que pueda existir entre la gradiente alveolo arterial, dificultad en la transferencia a través de la membrana capilar o también en la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Ahora, las causas básicas de la hipoxemia, como se mencionó al inicio, son las alteraciones con relación a la ventilación, perfusión, los cortocircuitos y la alteración de la difusión de oxígeno. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para determinar bien. ¿Se acuerdan que en la parte de anatomía habíamos mencionado la gráfica bonita que era de un saco alveolar que se puede ventilar, pero por más que tenga buenas concentraciones de oxígeno, existe alguna dificultad en la membrana celular propiamente del alveolo o la porción de la que comunica entre el alveolo y la parte capilar? Estas no van a permitir una adecuada difusión. Lo otro es que la parte vascular, la propia que va a hacer la perfusión, no tenga una buena luz, no permita un adecuado suministro de sangre, este también va a dificultar la relación ventilación-perfusión. Con respecto a lo que le mencionamos, a los bypass o al cortocircuito, existen porciones anatómicas que bypassean la alimentación de la sangre desoxigenada, que lleguen a la porción pulmonar, que se realice el intercambio gaseoso y que sea ricamente oxigenado, sino que bypassean y directamente llegan o a la porción que está en la aurícula izquierda, generando una disminución de la concentración de oxígeno, y esto después también de forma posterior también va a hacer una disminución de oxígeno al momento que vaya haciendo su segregación o separación según la necesidad de los organismos con respecto al flujo sanguíneo. Los gradientes alveolo arterial normales con una una presión arterial de oxígeno baja. Esto va a ser propiamente con una fracción inspiratoria de oxígeno bajo. Y esto lo vamos a encontrar cuando las personas
empiecen a migrar a lugares donde se encuentren con mayor altitud, con mayor nivel sobre el nivel del mar, valga la redundancia, o aquellas personas que se expongan a viajes internacionales, transatlánticos, por citar un ejemplo, donde la presión inspiratoria de oxígeno va a ser menor. Lo otro son los procesos de hipoventilación, que no necesariamente puedan alterarse los mecanismos externos, sino que la persona tiene dificultad para poder captar el aire en buenas condiciones, ya sea propiamente en algún tipo de problema del sistema nervioso que involucre algún deterioro en el feedback que involucre la necesidad de respirar, o el proceso de los movimientos de la caja torácica, que al limitar el movimiento de la caja torácica, igualmente va a haber una dificultad en el proceso ventilatorio. Con respecto a la fisiopatología de la alteración ventilo-perfusión, vamos a ver que la cosa más común es el proceso de la hipoxemia. Se caracteriza mejor con bajas concentraciones de oxígeno, y esto habitualmente lo vamos a poder captar con la evaluación del pulso oxímetro. Las enfermedades que van a tener mayor predisposición a una insuficiencia respiratoria aguda es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el proceso de asma, las neumonías y el tromboembolismo pulmonar. Como mencionamos, el tromboembolismo pulmonar va a haber una alteración con respecto a la perfusión debido a algún trombo o alguna etiología que disminuya la luz de la perfusión y no haya un pasaje de sangre adecuado. El proceso de la neumonía involucra el parénquima pulmonar, es decir, que el intercambio gaseoso se debe ver deteriorado o disminuido. El proceso de asma, como hemos mencionado anteriormente, es un proceso de remodelación. Este proceso de remodelación altera no solamente la porción alveolar, sino también el propio parénquima pulmonar, haciendo lo mismo que el proceso de la neumonía, igual que el EPOC. Entonces, como mencionamos, cuando llega a las porciones más terminales del árbol bronquial, la concentración de oxígeno provisto por el proceso de inspiración va a tener una concentración de aproximadamente 150. Va a llegar con respecto a la parte del alveolo, ya pasando los espacios muertos anatómicos, donde también va a haber cierta pérdida de concentración de oxígeno, a una concentración de 102 y la concentración de dióxido de carbono de 40. Las porciones arteriolares o capilares que lleguen a la porción del sistema respiratorio, donde se realiza el intercambio gaseoso, va a ser distinto, donde vamos a encontrar una presión venosa de oxígeno de alrededor de 40 y una presión venosa de dióxido de carbono en 46. Entonces, como todo trabaja, como hemos mencionado en la parte de fisiología, de mayor concentración a menor concentración, tenemos que el oxígeno, que en la porción alveolar es de 102, va a ir a favor hacia donde está una concentración menor. Entonces, el 40% va a ir disminuyendo y va a ir oxigenando conforme vaya haciéndose el proceso de intercambio gaseoso, difusión de los elementos químicos mencionados. Esto mismo se ve en lo que viene a ser con respecto al dióxido de carbono. Tanto es así que cuando llegamos a la parte de las pénulas, la concentración venosa de oxígeno es de 102 y la concentración venosa de dióxido de carbono es de 40. Ahora, esto hay que tener bastante en cuenta. Los procesos de alteración, va a haber alguna de ello una afección, ya sea la ventilación va a estar deficiente, inadecuada, la perfusión va a estar inadecuada, o aquel intercambio o aquel proceso que involucre alguna alteración en el intercambio se ve afectada, también va a ser propio de ello. Entonces, los cortocircuitos, como menciono, son procesos que bypassean, que desvían el llegado de la sangre desoxigenada a la porción del sistema respiratorio, consiga la concentración de oxígeno y retorne, digamos que a la parte del corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y que estos lleguen a la porción sistémica a través de la arteria aorta. Sus condiciones son normalmente del 2 al 5%, las patologías que se van a ver atribuidas a estas etiologías. Lo otro es que el cortocircuito es el 30% del gasto cardíaco. La hipoxemia es resistente a la corrección de oxígeno suplementario, ya que entonces es un proceso netamente cardiovascular. Por más que uno le suministre oxígeno, este bypass o este proceso de evitar la oxigenación no va a alterar con un oxígeno suplementario o complementario. El aumento de los cortocircuitos. Esto vamos a tener un cortocircuito intrapulmonar y extrapulmonar. Cuando hay un proceso de atelectasia,
Cuando está un elemento de ocupación masiva a nivel alveolar, esto va a ser por una neumonía, una hemorragia, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Con respecto a fístulas pulmonares arteriovenosas, lo otro con respecto al cortocircuito extrapulmonar son las cardiopatías, las fístulas sistémicas auriculoventriculares, arteriovenosas, perdón. Con respecto a las cardiopatías, estos son propiamente de estadios o grupos etarios pediátricos o neonatología. Ahora, la falla de la hipoxemia va a deberse a condiciones que haya diferencia arterio-alveolar y esto produzca un cortocircuito o una alteración de la ventilación-perfusión. Esto va a verse con una mejoría a nivel de un flujo de oxígeno bajo. No va a haber mejoría en los cortocircuitos, ya que hemos mencionado que no es una falla propiamente de la porción ventilatoria o de la función ventilatoria. En cambio, si fuese por algún tipo de alteración ventilatoria, la suministración o el apoyo con alguna terapia de oxígeno complementario o suplementario va a ayudar. Aquí, con respecto al cortocircuito, se necesita manejar la etiología cardiovascular para poder mejorar las condiciones de oxígeno. Con respecto a la hipoxemia y con una gradiente arterioalveolar normal, la hipoxemia va a ser por una disminución en la fracción inspiratoria de oxígeno. Y esto puede verse también en procesos que tengan hipercapnia o no tengan hipercapnia. Aquí hay que acordarse que hipercapnia significa gran concentración de dióxido de carbono. Con respecto a que tengan gran concentración de dióxido de carbono, ya sea porque retienen dióxido de carbono, va a ser por un proceso de hipoventilación. Y cuando no hay procesos que retengan dióxido de carbono o que tengan concentraciones de dióxido de carbono bajas, va a ser a una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Con respecto a la función respiratoria, debemos de tener en cuenta que el aire ambiental ingresa al espacio alveolar mediano, mientras que el dióxido de carbono producido por el metabolismo son expulsados, y este es el intercambio que se va a dar. Se mide el valor tanto de la presión alveolar del dióxido de carbono y también se ayuda a determinar la presión alveolar de dióxido de carbono mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, lo cual definiría el proceso de insuficiencia respiratoria tipo 2. Hay que tener en cuenta que los factores que determinan la presión alveolar de dióxido de carbono, una es la producción de dióxido de carbono y está determinada por la necesidad de obtener ATP. Esto es la moneda energética celular que se va a utilizar para poder ya sea hacer una función motora o una función de todos los órganos. Este es el mecanismo que va a utilizar, y esto es a través de el proceso de respiración o la oxidación o un metabolismo oxidativo. Ahora, hay que tener en cuenta que la eliminación del dióxido de carbono o la ventilación alveolar depende del volumen tidal, la frecuencia respiratoria y el volumen residual. Con respecto a los mecanismos productores de hipercapnia, está el proceso de hipoventilación alveolar. Perdón. Con respecto a cómo está el proceso de generación de dióxido de carbono, si hay algún proceso que haya alguna alteración arteriovenosa o que también haya algún defecto en la eliminación con respecto al dióxido de carbono. Estos van a ser alteraciones a nivel del sistema nervioso central, propiamente por etiologías o consecuencias de algún fármaco o elemento químico que interactúe en ello, tales así como los ansiolíticos, los hipnóticos, que deprimen o disminuyen la función respiratoria cuando se exceden en las dosis. Las enfermedades neuromusculares, tales como la miastenia, que hacen un proceso flácido y no permiten que pueda haber una adecuada contracción por parte del diafragma generando el proceso ventilatorio. Y el EPOC, en la cual sabemos que se va a ver deteriorado propiamente el parénquima pulmonar, no va a permitir que haya un proceso de elastancia y complacencia para que pueda hacer el proceso tanto del movimiento de los flujos respiratorios. El aumento de la generación del dióxido de carbono sin aumentar en sí la eliminación del dióxido de carbono van a generar un proceso de sepsis con debilidad muscular, ya que hay que acordarse que el dióxido de carbono es altamente tóxico, no per se, sino por
el subproducto de los hidrogeniones. Con respecto al aumento del volumen de residual, sin aumento del volumen tidal, el síndrome de dificultad respiratoria aguda con sedación es uno de los clásicos ejemplos. El EPOC también. La hipoventilación genera hipercapnia cuando el volumen respiratorio es menor, el volumen tidal, recuérdense, es menor a 4 o 6 litros por minuto. O sea, entonces, vamos a ver con respecto a la ventilación alveolar. El sistema está involucrado tanto el sistema nervioso propiamente por los quimiorreceptores, tanto centrales como también los periféricos. Estos a su vez van a interactuar con el sistema neuromuscular que vimos que era con respecto al proceso de inspiración, donde va a involucrar activamente la contracción del músculo diafragmático haciendo el ingreso del aire ambiental. Y eso también con respecto a la bomba muscular. Estos dos van a interactuar para poder ingresar tanto el aire ambiental, llegar a la porción ventilatoria, que es el saco alveolar, con su porción de irrigación vascular, haciéndose el intercambio gaseoso. Con respecto a la insuficiencia respiratoria tipo 2, vamos a determinar las causas que cursan con un proceso de hipoventilación con pulmones normales. Uno de ellos es afecciones del centro respiratorio, sobredosis de fármacos depresores del centro respiratorio. En este lado vamos a encontrar personas que toman alprazolam, benzodiazepinas, por citar ejemplos. Lesiones del tronco cerebral, procesos neoplásicos, procesos hemorrágicos, procesos infecciosos. Específicamente los infecciosos, hay ciertos elementos patógenos que tienen trofismos por ciertos lugares que corresponden al tronco cerebral, tales como el Toxoplasma gondii. La tuberculosis no es muy frecuente, pero también tiene cierto trofismo y puede generar alteraciones en los patrones respiratorios. Ahora, también existen otras etiologías tales como las hormonales, o en las endocrinológicas, más que hormonales sería el término. Personas que tengan una crisis por una cetoacidosis diabética van a tener alteraciones en el patrón respiratorio, o personas que tengan un proceso hemorrágico que involucre justo el tronco cerebral, también van a tener alteraciones del patrón respiratorio. Afecciones medulares. Estos van a ser propiamente de la sección medular que no va a poder hacer la captación del estímulo y la función motora. Específicamente vamos a encontrar la esclerosis lateral amiotrófica, la poliomielitis, aunque este segundo que acabamos de mencionar no es tan frecuente, ya que con el proceso de vacunación es una de las patologías que se está casi erradicando a nivel de Latinoamérica. Existe aún procesos de esta enfermedad por un virus silvestre, pero no tiene gran incidencia. Con respecto a la esclerosis múltiple por alteraciones específicamente a nivel de las conducciones de la sustancia blanca, traumatismos que generan algún tipo de proceso de sección parcial o completa, específica también de dónde pueda llegar la afección. Sabemos que si hay un daño cervical específicamente por encima de C3 o C4, no puede haber alteraciones, pero si es entre C3 y C1, sí pueden haber alteraciones con respecto al patrón respiratorio, ya que estas fibras nerviosas son las encargadas de llegar hacia el músculo diafragmático y hacer el proceso respiratorio. También los elementos tales como el tétano. Las afecciones del sistema nervioso motor, aquí está lo que mencionamos con respecto a los problemas como el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis diafragmática. Con respecto a las lesiones de la unión neuromuscular, y esta es la placa neuromuscular propiamente, está la miastenia gravis, el botulismo y el síndrome de Eaton-Lambert. Las lesiones musculares tales como la distrofia muscular de Duchenne es más característico, la poliomielitis, la dermatomiositis, la miopatía esteroidea y las malnutriciones. Con respecto a las alteraciones de la caja torácica, vamos a encontrar las propias como la cifosis, la toracoplastía, el Borlett costal o la obesidad, específicamente en aquellos que estén con una obesidad mórbida.
El diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Toda enfermedad siempre es mandatorio la clínica, la semiología, para lo cual también ustedes van a poder hacer su evaluación física y poder determinar hacia qué posibilidad etiológica se puede dar el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria. El apoyo es claramente a través de los exámenes de laboratorio o de gabinete, aunque estos son un poco distintos para ustedes, ya que ustedes entregan al paciente y es manejado por una unidad especializada en un ambiente hospitalario. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria es disnea y taquipnia. Esto, para poder ya familiarizarnos con los términos, alguien que quiere intervenir para referir la definición de disnea y taquipnia. Disnea viene a estar dado por aquella sensación de dificultad respiratoria, y con respecto a la taquipnia es un aumento en el patrón respiratorio, en la frecuencia respiratoria específicamente. En el adulto va a ser por encima de 20 respiraciones por minuto. Con respecto a la función cardíaca vamos a tener la taquicardia y las arritmias. Las taquicardias por encima de 100 latidos por minuto, otros dicen 120, dependiendo de la bibliografía que ustedes vayan a revisar. Y con respecto a las arritmias, son un patrón que no posee un ritmo, como lo mencionamos en el módulo 2 con respecto al sistema cardiovascular. Ahora, hay que también entender el uso de musculatura accesoria durante el proceso de la respiración. Sabemos que para el proceso de la respiración, específicamente el proceso inspiratorio o de inhalación, los músculos accesorios desde arriba hacia abajo van a ser el músculo elevador de las fosas nasales, donde va a haber un aleteo nasal cuando cada vez que quiera hacer mayor captación del oxígeno ambiental. El esternocleidomastoideo, que se fija su porción en la cabeza external y en la clavícula, elevando así el tórax hacia arriba. Los escalenos, haciendo casi la misma función. Los intercostales externos, que la costilla que está de forma oblicua, lo horizontaliza para permitir un aumento de los diámetros anteroposteriores y transversos. Estos también van a ser clásicamente encontrados en lo que son los tirajes intercostales. Ya hemos hablado de la función respiratoria, la función cardiovascular y los músculos accesorios. La parte sensorial, vamos a ver una alteración con respecto al cómo está ansioso, está somnoliento, está confundido, está en un proceso de estupor o está comatoso. Con respecto a la evaluación de la piel y mucosas, vamos a encontrar que hay cianosis central o periférica, siendo central la cianosis a nivel de la mucosa perivocal o cianosis periférica en los lechos unguiales. Lo que son asterixis, mioclonias, convulsiones. Asterixis van a ser movimientos repetitivos involuntarios a nivel de las manos o en la región del plantar. Mioclonias no solamente se atribuyen a la porción de la mano, también pueden ser tipo tics, por citar un ejemplo para entendernos. Y las convulsiones, que sabemos que son movimientos involuntarios de gran intensidad. Los hallazgos de la patología de fondo son muy importantes para determinar cuando hablemos de un caso de insuficiencia respiratoria. Citemos, si estamos hablando de un EPOC, vamos a encontrar los hallazgos patológicos, que es un gordito con un tórax en tonel, con dificultad respiratoria, posiblemente con antecedentes de uso de inhaladores frecuentes, con una disnea que va progresando en tiempo y que se ve exacerbado por un proceso infeccioso, específicamente por procesos virales, por citar un ejemplo. Los exámenes laboratoriales específicos que se deberían de seguir y monitorizar son una gasometría arterial, ya que con ella
podemos saber lo que viene a ser el pH, la concentración arterial de oxígeno, concentración arterial de dióxido de carbono. Estos nos puede determinar para poder detallar si estamos frente a una acidosis, una alcalosis respiratoria, metabólica, compensada, no compensada. Es bien interesante esta temática. Lo que viene a ser el proceso del hemograma son procesos para determinar cómo está la función de transporte del oxígeno. Y esto vamos a ver a través de la hemoglobina. Vamos a poder saber si están en un proceso de anemia, policitemia, y la leucocitosis para ver si estamos frente a un escenario de un proceso infeccioso. La función renal y la función hepática van a ayudarnos bastante para poder saber, no solo para el tratamiento terapéutico, también podemos saber para si está en un cuadro de shock séptico o no. Con respecto al CPK y las troponinas, para ver algún tipo de deterioro o deficiencia en la función vascular o cardíaca. Con respecto a los estudios complementarios, vamos a necesitar una radiografía de tórax, para lo cual es necesario poder determinar cuándo es una radiografía normal, poder hacer una descripción óptima, la interpretación del electrocardiograma y las pruebas funcionales respiratorias. Con respecto a ello, estamos con la espirometría, la flujometría que ya hemos mencionado. Ya hemos mencionado que son los análisis de gases arteriales, de pruebas importantes para el diagnóstico y clasificación de la insuficiencia respiratoria, para ver su duración y severidad del fallo, proporcionar datos importantes, la presencia y grado de hipoxemia, presencia y grado de hipercapnia y estado de equilibrio ácido y base. La oximetría de pulso consiste en la medición de absorción de luz por la hemoglobina y varía según la proporción de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. La insuficiencia respiratoria aguda, los tratamientos usualmente son medidas generales. La oxigenoterapia suplementaria o complementaria es el manejo más usado en estos cuadros de enfermedades. La asistencia ventilatoria mecánica, invasiva o no invasiva. Y con respecto al tratamiento de la enfermedad de base, esto es la terapia farmacológica. Sea antibióticos, en caso de que sea por un proceso infeccioso, entre paréntesis o comillas, neumonía, o si fuera por un proceso que involucra la función de bomba, inotrópicos positivos, digitálicos en caso que lo requiera, o vasodilatadores. La participante, perdón, disculpen, Santa Cruz tiene la manito arriba. Sí, profesor, quería hacerle una pregunta. En la asistencia ventilatoria mecánica no invasiva, ¿cuál sería su procedimiento? En sí viene a ser específicamente, de repente, han tomado más relevancia justo en este escenario de la pandemia, donde ya no necesita un tubo para administrar un flujo respiratorio alto. Por citar un ejemplo, cuando estuvimos en la parte más empinada de la pandemia, ya no podíamos tener terapia invasiva. Entonces lo que se hacía es, hay unas máquinas tipo bomba que se utilizan a través de una cánula binasal para suministrar flujo de ingreso alto. Existe otros que son tipo casco de buceo, que también se le brinda un flujo de alto de oxígeno apoyados con la función respiratoria, aunque esté limitada, permite el ingreso ya a un flujo más alto de lo habitual frente a un escenario de suministración, digamos, a oxígeno de cánula binasal, mascarilla reservorio, mascarilla sin reinhalación o reabsorción. A eso me refiero. Y las invasivas, obviamente, son las que involucran un proceso de intubación. Ok, profesor, muchas gracias. Correcto, gracias a usted. Entonces, hablemos también de medidas generales con respecto al tratamiento. Las medidas generales, uno es la posición más agradable o de confort, ese es el término de confort, y específicamente cuando son trastornos que involucran el sistema respiratorio, tiene que ser una posición sentada o semisentada, específicamente detallan que debe ser entre 30 a 45 grados para poder permitir que el tórax pueda distenderse o ampliarse tanto en sus posiciones o diámetros anteroposteriores y transversos. La quimioterapia o la terapia respiratoria es muy importante, ya que como puede haber una afección por parte de la ventilación, se debe hacer ejercicios para poder ayudar que la función
respiratoria mejore y sea lo más eficaz posible. O en caso de que hubiera algún tipo de colapso alveolar, atelectasia, en caso de que fuera una porción más extensa, a través de estos procesos, ya sea por retos de presión, permitan aperturarse y mejorar las condiciones de respiración. Los mecanismos protectores de mucosa gástrica también son muy importantes. La profilaxis en caso de un trombolismo embolar, perdón, pulmonar. ¿Y esto en qué radica? Hay personas que pueden ser por condiciones que tenga una éstasis venosa específicamente de miembros inferiores, que no puedan hacer movimientos muy repetitivos a determinado tiempo, pueden fácilmente embolizar esos trombos y llegar a la porción pulmonar generando una disminución en el flujo sanguíneo, y esto disminuye el intercambio gaseoso. Entonces hay que hacer terapias de movimiento. Y también estos se ven sumados a cuando son personas de tercera edad, a disminuir las incidencias de escaras. Un aporte adecuado de fluidos y de nutrientes también apoyan a ello. Y esto más es para las personas con respecto a trastornos crónicos. Como se acuerdan, les mencioné que aquellas personas que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben tener una medición, una cuantificación y monitoreo de su balance alimenticio. ¿En qué sentido? Porque si comen mucha proteína, el proceso de degradación de la proteína en los procesos más distales van a generar dióxido de carbono. Y como son personas que retienen fácilmente dióxido de carbono, esto aumentaría su concentración de dióxido de carbono, perjudicando su patrón respiratorio y su función ventilatoria, por citar un ejemplo. Entonces, fuentes de oxígeno. Tenemos, uno son los tanques de oxígeno, que son contenedores metálicos comprimidos o presurizados y que tienen una capacidad alta. ¿En qué sentido? Se puede utilizar aproximadamente de 2 a 3 días continuamente un flujo de 2 litros por minuto. Y si son los pequeños, se puede dar de 3 a 5 horas un flujo de 2 litros por minuto. Los otros son los concentradores de oxígeno, que se utilizan una membrana o un tamiz molecular que renueva el nitrógeno y evapora el agua de la superficie ambiental o del aire ambiental, concentrando el oxígeno, generando una función o un aporte de 1 a 5 litros por minuto. Ahora, cabe recalcar que para tener tanques de oxígeno, su manejo es más hospitalario, por los cuidados y las prevenciones que deben requerir para su manipulación. Lo otro también es que estos envases presurizados necesitan ser recargados, entre comillas, pongo porque no es el término así, es suministrarle nuevo contenido de oxígeno y tiene que ser por un personal capacitado o una empresa institucionalizada y capacitada. Esto es la gran deficiencia que hemos tenido también en esta situación actual de la pandemia por COVID-19. En cambio, los concentradores de oxígeno son elementos más portátiles, de uso domiciliario, no tienen tantas limitaciones en su prevención y manipulación. Y bueno, lo único que sí es tener ciertos requerimientos, ya que estos no podemos darle tanto uso por la dificultad de la maquinaria que involucra, cómo genera el oxígeno. La oxigenoterapia de bajo flujo, específicamente vamos a hablar la de bajo flujo en este momento, vamos a tener lo que es por cánula binasal, por mascarilla con reservorio. Y la de alto flujo sería la de Venturi. Con respecto a la cánula binasal o la bigotera nasal, vamos a optar por brindarle oxígeno de 1 litro hasta 5 litros por minuto. Y esto va a suministrar 40% de oxígeno, 28%, 32%, 36% y 40% de oxígeno. Esto es respectivamente a cada uno del flujo de oxígeno que le vamos a dar. Es útil memorizar estos valores, ya que permite el cálculo de la diferencia arterioalveolar y la proporción de la presión arterial de oxígeno frente a la fracción inspiratoria de oxígeno. En cambio, las máscaras faciales van a tener un flujo ambiental variable y le podemos brindar más capacidad de oxígeno, siendo de 5 a 6 litros por minuto, suministrándole un 40%, de 6 a 7 litros por minuto,
suministrando un 50% y un 60% con un flujo de 7 a 8 litros por minuto. Tenemos también lo que son las máscaras con reservorio y aquellos que involucran un reingreso, una reinhalación, y otros que no, que tienen una válvula que evita este proceso. Los que tienen los de reinhalación, tenemos frente a ellos los de 6 litros por minuto, presentando proporcionando 60% de oxígeno, de 7 litros por minuto, brindando 70%, 8 litros, 8%, 80%, perdón, 9 litros, 90%. En cambio, las que no admiten una reinhalación o un reingreso, serían de 4 a 10 litros y su proporción es de 60 a 100%. Las máscaras de Venturi están diseñadas para aportar un fío de una fracción inhalatoria de oxígeno fijo. ¿Me escucha? Tiene su micro abierto. Liz. Sí, profesor. No se le escucha, señorita Liz, ha muteado su micro. Profesor, con el respecto de la imagen anterior, la máscara con reservorio y sin reservorio, ¿tiene que ver con la reinhalación del CO2 o por qué la diferencia de flujos? No, los flujos, usted puede brindarle, con respecto a lo que es la reinhalación, usted le brinda un poco menos de flujo respiratorio, pero lo que usted necesita, por decir así, está frente a una persona que tiene EPOC. Usted no le puede hacer la administración de oxígeno suplementario barriendo todo el dióxido de carbono porque sabe que va a inhibir este feedback negativo. Entonces, lo que usted utilizaría es este mecanismo de estar administrando 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros, según lo que requiera, pero con esta terapéutica usted está segura de que no está barriendo en su totalidad con el dióxido de carbono. En cambio, si en este usted le da la misma terapéutica, aquí como esto no permite el reingreso, la reinhalación, está barriendo totalmente con el dióxido de carbono, haciendo una inhibición del feedback positivo con respecto a al proceso respiratorio. O sea, es lo que usted busca, qué fin logra obtener y bajo qué situación va a optar uno por otro. Ah, ya está bien, ya lo entendí, gracias. Correcto. Estábamos hablando con respecto a la máscara de Venturi. Va a manejar fíos fijos, fracción inspiratoria de oxígeno fijos. Todos requieren un flujo de oxígeno de aproximadamente de 8 a 10 litros por minuto, pero según su tamaño de la ranura especial en la cual vamos a ver específicamente son de color verde, es cuánto proporción de oxígeno vamos a administrar. Va a ir desde 24% hasta el 50%. El fío inspiratorio de oxígeno aportado por ese tipo de terapéutica es más fácil de cuantificarlo por sus valores que están, no lo he podido obtenerlo, pero están tipificados en su misma composición. En el cuerpo de la máscara de Venturi, específicamente la de color verde, ahí está tipificado cuánto usted le quiere administrar y es más, ahí les ayuda a ustedes a poder decir si a 24 litros le voy a dar 8 litros. Perdón, a 24% le voy a dar 8 litros, por citar un ejemplo. Con respecto a la insuficiencia respiratoria tipo 2, la administración excesiva de oxígeno puede agravar la hipercapnia preexistente, especialmente en pacientes con EPO, como les menciono. Y los mecanismos incluyen aumento del espacio muerto, específicamente espacio muerto fisiológico, disminución del estímulo ventilatorio hipóxico, y esto es a través de inhibición por parte del feedback positivo, y el efecto Haldane, que va a hacer que es más turbulento el proceso del flujo de aire suministrado o de oxígeno suministrado. La toxicidad por oxígeno va a generar daño alveolar difuso. No hay tratamiento específico. Debe de usarse en menores dosis que permita corregir la hipoxemia, obteniendo una saturación mayor a 90%. El flujo inspiratorio de oxígeno tiene que ser menor a 50% porque, bueno, tenemos estudios que aseguran que es más seguro, tiene mayor confianza en ese tratamiento. La insuficiencia respiratoria aguda y sus complicaciones son, si es una
alteración pulmonar, parénquima pulmonar, vamos a encontrar las neumonías nosocomiales, el tromboembolismo pulmonar, el barotrauma, la fibrosis. Y aquí quiero hacer bastante pie. El barotrauma está íntimamente relacionado con el ingreso de aire a flujos altos. Y esto específicamente es a un proceso de ventilación mecánica. Puede estar asociado a otros procesos de intervenciones tales como cateterismo central, una mala, dígame, ¿alguien activó su micro? O si no, también algún daño durante el proceso de la intubación. Las otras complicaciones con respecto a los procesos cardiovasculares tenemos la hipertensión arterial, las arritmias, los infartos agudos de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva. Los gastrointestinales tenemos las úlceras por estrés, las hemorragias digestivas, las diarreas, entre otras, propiamente de efectos adversos de medicamentos. Frente también a una insuficiencia respiratoria aguda, tenemos los procesos de sepsis, uremia y catéteres. En caso de alteración de funciones renales, tenemos la insuficiencia renal aguda. Y con respecto a las partes nutricionales, tenemos la malnutrición, ya sea enteral o parenteral. Entonces, hablemos con respecto al síndrome de distrés respiratorio agudo. Antes de ello, ¿alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta ahora? No, profesor, por mi parte está bien. Correcto, entonces continuemos. Muchísimas gracias. Un momento, por favor. Bien. Hablemos del síndrome respiratorio agudo. Debemos de tener en cuenta que anteriormente estaba determinado con los siguientes nombres: pulmón de choque, pulmón húmedo, pulmón Danan, por siglas CIRPA o ARDS, que es Acute Respiratory Distress Syndrome, por sus siglas en inglés, ¿no? Con respecto a ella, la insuficiencia respiratoria aguda es muy grave, con alta mortalidad marcada, hipoxemia refractaria, no solamente requiere el tratamiento de oxigenoterapia complementaria no invasiva, sino que requiere ya un proceso de ventilación mecánica. Y es más, en estudios realizados en el año 2017 hasta el 2019, consideraban que su tasa de mortalidad estaba rodeando alrededor del 30% o el tercio de la población que llegaba a un proceso de distrés respiratorio. Se caracterizaba por un infiltrado pulmonar bilateral con un patrón intersticial con alteración del parénquima pulmonar. Ahora, no es una enfermedad específica, sino una condición patológica complicada pulmonar, y es el resultado común de diferentes enfermedades. Surge como una condición local, produce daño pulmonar. Específicamente, existe un deterioro y una remodelación por un proceso inflamatorio sistémico, por un proceso que involucra las cadenas de las citoquinas, y estas están íntimamente relacionadas con procesos de sepsis infecciosos, o por una respuesta inadecuada frente a transfusiones, infusiones no compatibles en grupos menores, ya que sabemos que cuando hay transfusiones, lo principal que se ve para poder saber si uno es donante y recibe determinada sangre, es ver si es para su tipo y para su grupo. Entonces, existe otro que son grupos menores que van a generar ciertas cadenas de citoquinas, por eso también existe, por citar un ejemplo aparte, cuando tienen muchas transfusiones sanguíneas, pueden generar, a posterior, generar un proceso de rechazo a tantas transfusiones que hayan presentado. Procesos inflamatorios pulmonares, estos se caracterizan por un daño difuso y bilateral, ocupando todo o casi todo el parénquima, caracterizado por un infiltrado alveolar. Y esto van a ser por un daño de las células inflamatorias y el exudado proteínico. Se estima que los neutrófilos juegan un papel muy importante. Las causas más comunes, la primera que se debe tener en cuenta es sepsis. El SID, el shock, el traumatismo grave, las inhalaciones de gases, el ahogamiento,
las neumonías, la pancreatitis aguda, la sobredosis de droga, aquí específicamente aquellas que dañan la función respiratoria o los sensores centrales que involucran los patrones respiratorios, la broncoaspiración, la cirugía cardíaca, las contusiones pulmonares y múltiples transfusiones por, como les menciono, por grupos menores existe cierta incompatibilidad generando una cadena de citoquinas exacerbada. Síndrome de distrés respiratorio. Los criterios de diagnóstico es la presentación aguda, infiltrado pulmonar bilateral. Para tal sentido es necesario la placa de rayos X y saber interpretarla adecuadamente. Con respecto a la función pulmonar va a ser evaluada a través de su interacción del PAFI, que es la presión presión arterial de oxígeno frente a la fracción inspiratoria de oxígeno menor o igual a 200, sin ningún tipo de elemento de soporte ventilatorio adicional. Las condiciones asociadas son identificables y estos criterios son sacados con respecto al Consenso Americano y Europeo de Neumología. Esto fue realizado en 1994, que aún sigue persistente. Con respecto al síndrome de distrés respiratorio agudo, con un cuadro clínico debe desarrollarse dentro de las 48 horas sucedidas el evento causal. Se va a presentar con taquipnia, disnea progresiva, cianosis que se desarrolla muy rápidamente, frecuentemente requieren ventilación mecánica. Y esto es donde hemos mencionado que casi también un tercio de estas personas que llegan a este proceso invasivo tienen un progreso o un final funesto. Los gases arteriales van a identificar un proceso de hipoxemia refractaria a oxigenoterapia, un aumento de la gradiente arterioalveolar, una disminución de la presión arterial de oxígeno frente a la fracción inspirada de oxígeno y generalmente se va a encontrar un proceso de alcalosis respiratoria. Para tal sentido también sería bueno que puedan hacer ciertas nociones con respecto a análisis de gases arteriales. Desarrollo de infiltrados alveolares bilaterales, y esto es con respecto a la interpretación de rayos X. Entonces, aquí vamos a ver una radiografía de una persona. Esto es posiblemente de una persona en una unidad de cuidados intensivos. Se ven los electrodos, se ve también que tiene una cánula binasal a la cual están anclados. Vamos a encontrar un tórax amplio con un infiltrado difuso bilateral y con broncograma aéreo. El broncograma aéreo está determinado por aire dentro del bronquio. Y como ustedes pueden ver el cursor, ¿verdad? Acá tenemos un broncograma, claramente un broncograma aéreo. Acá tenemos otro broncograma aéreo. Y los infiltrados bilaterales alveolares, que son como si fueran, ¿cómo decirlo? Ven como si fueran unas tiras laminares que se van difundiendo como un abanico, por citar un ejemplo. Estos son los patrones infiltrativos alveolares. Y también hay micronodulares, que si lo ven como si fuera un algodón o puntitos. Logran observar todo lo que he mencionado, ¿verdad? En la placa. Sí, profesor. Correcto. Entonces, esto es lo que vamos a observar con respecto a la radiografía clásica de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y esto no solamente con la radiografía, también vamos a ver en una tomografía, en donde vemos el parénquima pulmonar tomado totalmente por alteración del parénquima pulmonar con infiltrados alveolares y con broncogramas. Perdón. Aquí vemos los broncogramas aéreos. No son tan notorios como en la radiografía, pero sí se logran encontrar cuando van observando poco a poco. Entonces, veamos. El síndrome respiratorio agudo, su patología es el daño alveolar difuso. Y esto es caracterizado por el problema o la afección de las citoquinas. Se caracteriza por un engrosamiento septal, una hiperplasia de los neumocitos y la formación de membranas hialinas. Si de por sí, por el daño alveolar, ya hay un deterioro del intercambio gaseoso por la parte alveolar o la difusión del aire, por citar entre comillas, ahora la difusión se va a ver afectada ya que la membrana y la capa propiamente vascular va a estar alterada. El reporte histológico no es requerido
para el diagnóstico, ya que solamente se necesita el diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial específicamente del hemograma y de los gases arteriales. Con respecto a la histología, vamos a ver una difusión alveolar de daño, en donde vemos, esto es todo el alveolo, y vamos a ver que hay procesos infiltrativos polimorfonucleares que van a ver por un proceso inflamatorio. A su vez, también van a haber procesos infiltrativos de los eosinófilos, pero aquí no vamos a poderlos distinguir fácilmente. Otro corte histológico donde vamos a ver que el daño alveolar es mayor. Ya no se conserva como el anterior. Miren acá, qué bonito era el alveolo, se podía distinguir de uno del otro. Pero tanto es el daño que las células infiltrativas, ya sea los polimorfonucleares, específicamente los eosinófilos o los macrófagos, van a generar una alteración con respecto al parénquima pulmonar. Patologías. Frente a un escenario exudativo vamos a encontrar la acumulación de líquido o de fluido acompañado de sus proteínas producto de la degradación o destrucción celular en la porción alveolar. Y estas son las que forman las membranas hialinas durante un proceso de cicatrización o fibrinolítico. En un estadio de fibroproliferación se inicia luego de una semana, disminución del edema, metaplasia escamosa, aumento de los neumocitos tipo 2, los miofibroblastos y el depósito de colágeno. Hay una proliferación de este tejido. Los estadios de fibrosis va a ser una minoría en los pacientes que desarrollan fibrosis difusa. Y los estadios de recuperación en los que sobreviven, la mayoría se recobran en un periodo de 6 a 12 meses, dependiendo de la gravedad a la cual fue impuesta inicialmente el parénquima pulmonar. Aquí quiero detallar que estas personas que llegan a este estadio no se recuperan del todo, ya que su función respiratoria, por un proceso de daño tanto de la porción de la membrana, del capilar vascular y del parénquima pulmonar, van a generar secuelas, disminución a nivel del volumen tidal, disminución de la capacidad funcional vital. Ahora, los diagnósticos diferenciales frente a este síndrome de distrés respiratorio va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema pulmonar agudo, las neumonías bilaterales, las hemorragias pulmonares difusas y las carcinomatosis o procesos neoplásicos. Con respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a encontrar otros signos que son propios de un problema cardiovascular: ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores. Con respecto al edema pulmonar agudo, vamos a encontrar que es una disnea que va progresando a nivel de la auscultación. Se debe encontrar disminución o abolición del ruido del murmullo vesicular. En caso del timpanismo, en las secciones donde está el edema pulmonar vamos a encontrar un tono mate, porque el líquido está ocupando ese espacio. Las neumonías bilaterales, que son las neumonías atípicas, y esto es, vamos a hacer la discernición frente a una radiografía. Hemorragias pulmonares difusas, esto es frente a un escenario traumático o con alguna secuela traumática y que va a ser fácilmente discernida por un proceso o una prueba de diagnóstico como la tomografía. Y el carcinoma, bueno, eso tiene otro patrón frente a resonancia, frente a lo que es la tomografía, y también el diagnóstico clínico con respecto a la anamnesis va a ser altamente compatible con un síndrome consultivo, antecedente de tabaquismo. Una persona abierta, ¿alguna consulta? Participante Rosario, ¿alguna consulta? Correcto. Disculpen. Hablemos entonces con respecto a el tratamiento. Uno es corregir el evento causal, la etiología que fomente este problema. Brindar una ventilación, y esta ya es una ventilación invasiva, o sea, es requerir una ventilación mecánica. Mantener adecuados niveles de gastos cardíacos y hemoglobina. Un soporte en la unidad de cuidados intensivos, ya que van a necesitar manejos especializados, no solamente fármacos de un monitoreo muy cerrado, sino también de ver cómo va su progresión en todo momento.
La ventilación mecánica que apoya al paciente mientras el proceso primario que causa la falla es corregido. Y a veces, o bueno, a veces no, según lo que estamos desarrollando y frente al escenario del COVID-19, estos generan gran problemática para manejar, ya que el daño puede ser mayor y puede acelerar el proceso de inflamación cuando están sometidos a procesos invasivos. Lo otro es proporcionar soporte y causar más daño, como parotrauma, volutrauma, oxígeno, la suministración de grandes concentraciones de oxígeno, hemos mencionado que es un daño químico a nivel celular, y los procesos infecciosos. Juan Arce, ¿abierto? ¿Alguna consulta? Correcto. Entonces, hablemos con respecto a la presión positiva al final de la expiración, perdón. Los mecanismos propuestos para esto es mejorar la oxigenación. Uno es el reclutamiento alveolar. Aquellos alveolos que hayan sido colapsados o que la luz por lo menos hayan sido afectados, al mantener este tipo de oxigenación, van a aperturarlos y permitir una adecuada ventilación. Más aún, si estos alveolos son ricamente perfundidos o irrigados, va a permitir que la función de intercambio gaseoso, la función ventilatoria, a su vez, mejore. Entonces, lo que va a ser traducido con una mejor concentración de oxígeno, una disminución de la hipoxemia, un aumento del pH en caso de que estuviera en un proceso acidótico, o una disminución del pH frente a un alcalosis, siempre y cuando estos sean de una etiología respiratoria. Disminución de los cortocircuitos, es decir, si de por sí existen secciones anatómicas que bypassean el intercambio gaseoso para disminuir la concentración de oxígeno, hacemos que reclutamos más alvéolos, haya mayor intercambio gaseoso, mejoramos la concentración de oxígeno, la disminución que se va a ver frente a un cortocircuito va a ser menos atenuante. La disminución de la perfusión y de los alvéolos poco ventilados. Si sabemos que estamos ventilando adecuadamente, pero podemos darle ciertos medicamentos que generen un vasodilatación para que pueda perfundir adecuadamente problemas de irrigación en la sección pulmonar, van a mejorar el desequilibrio. Disminuyendo el desequilibrio, aumenta mayor concentración de oxígeno en sangre, disminuye la hipoxemia y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Los pronósticos, la mortalidad es alrededor del 40 al 60% con respecto al síndrome respiratorio agudo, sea o no que ingrese a un proceso de manejo invasivo. Si ingresa a un manejo invasivo, de ese 30-40% hay que sumarle otros 30% de esas personas que ingresan. Por eso las personas que ingresan a una ventilación invasiva no salen muy fácilmente recuperados. La severidad del cuadro inicial no es predictor de la mortalidad. La mayor parte de las muertes no son por falla respiratoria, sino por complicaciones adquiridas en la unidad de cuidados intensivos. Y estas son propiamente por procesos de sepsis infecciosas, fallas multiorgánicas. Los sobrevivientes generalmente aún están asintomáticos, con leves anormalidades detectables en la función pulmonar. Y esto es acá, cabe bastante recalcar en lo que les menciono, no salen en óptimas condiciones, ya que hay un proceso o un recambio a nivel del parénquima pulmonar, procesos fibróticos que deterioran la función ventilatoria. Eso sería todo con respecto a insuficiencia respiratoria aguda. ¿Alguna consulta o pregunta? Chicos. Les escucho. Le decía, ¿cuándo se considera un volutrauma? Si ustedes están manejando a través de suministrar tanto fluidos como medicamentos por una vía central, cuando se hace este proceso de canalización, pueden dañar ciertas porciones de la porción arterial o vascular y generarle bastante volumen, genera un daño por volumen.
En cambio, lo de barotrauma, en caso de que usted no haya configurado, por decir así, adecuadamente la máquina ventilatoria, va a suministrar mayor ventilación de lo que debe. Un volumen mayor o una presión mayor, no respeta las frecuencias respiratorias. Y esto puede generar un colapso pulmonar. Claro, porque si el daño a nivel ¿de cuál de ellos estamos hablando? Si estamos hablando del barotrauma, usted dañó por manejo de volúmenes ventilatorios, puede generar un neumotórax y específicamente un neumotórax a tensión. Entonces, el patrón respiratorio se ve totalmente alterado, los volúmenes que va a manejar de por sí son menores por la enfermedad, aún más por el neumotórax a tensión. Si es por barotrauma, por volutrauma, los fluidos que usted le está administrando van a ser disminuidos, el efecto que usted desea obtener con estos medicamentos o fluidos van a ser inadecuados. Entonces también, si está usted por una dificultad respiratoria, un síndrome respiratorio, por una congestión, una insuficiencia cardíaca congestiva, porque no maneja volúmenes adecuados, entonces no está permitiendo administrar de buenos volúmenes. Al no tener buenos volúmenes, no hace una adecuada función de bomba, no irriga bien los pulmones, la función ventilatoria sigue decayendo y persiste con su deficiencia respiratoria. Ok, profesor, muchas gracias. Usted, señorita. Gustavo Adolfo. Sí, profesor, buenas noches. Para ilustrarlo un poquito más de forma sencilla, lo que acaba de explicarle a la compañera y a los demás compañeros para que se hagan una ilustración mental del tema, sería así de sencillo. Imagínense que tienen un globito de carnaval de los más pequeños, ¿sí? Le metemos no agua, solo aire, soplamos con fuerza. Obviamente esto no lo va a reventar al globito, pero para cuando lo desinfles, te vas a dar cuenta que ya no tiene la misma solidez, es menos elástico y la siguiente vez que lo intentas inflar, ¿qué va a pasar con este globito? Pues simplemente que se va a reventar. Ahora, imagina lo mismo, pero a nivel alveolar. Eso es lo que vendría a ser un barotrauma. Gracias. ¿Alguna otra Profesor, consulta? sí, ¿me podría decir exactamente cuáles son las diferencias entre el distrés agudo respiratorio y la insuficiencia respiratoria? A ver. El síndrome de distrés respiratorio agudo viene a ser una suma de signos y síntomas que vamos a encontrar. En cambio, la insuficiencia respiratoria solamente es un diagnóstico que usted va a apoyarse frente al análisis de signos y síntomas y con el apoyo de la saturación o con la cuantificación de la presión arterial de oxígeno. Ahora, el síndrome de distrés respiratorio en el agudo, perdón, a su vez de estar asociado a múltiples otras etiologías, tales como problemas cardiovasculares, enfermedades crónicas, por citar ejemplos. Entonces, por lo que puedo entender, Más usted con una tipificación de síndrome de distrés respiratorio agudo que con una insuficiencia respiratoria aguda. No le escuché, disculpe, señorita, intentó hablar, no le escuché, disculpe. sí, es que por lo que puedo entender, entonces la insuficiencia respiratoria estaría englobando mayor, es como que abarcaría más, ¿no? Y, o sea, fuera más general. En cambio, el síndrome de estrés respiratorio agudo es lo que es más específico y más relacionado con patologías cardíacas y todo ello. Sí, señorita. ¿Alguna otra consulta o pregunta?
Profesor, mencionaba también que para esta patología se usaba la oxigenoterapia. ¿Es la misma que se aplicó a lo que es pacientes COVID o es distinta? Con respecto a la dificultad para personas con síndrome, con diagnóstico por infección por COVID, la oxigenoterapia es la misma, porque según el requerimiento usted comienza con uno de flujo bajo. Cuando ya se encuentra dentro de un síndrome de distrés respiratorio, ya se inicia a flujos altos y se puede iniciar también a un proceso ya invasivo con ventilación mecánica. Lo que usted busca es mantener saturaciones o, claro, está bien, saturación de oxígeno estables por encima de 90. Ok, profesor, gracias. No veo su nombre. Gustavo, otra vez está con su manito arriba, dígame, por Sí, favor. ahora sí es una consulta. Su micro está apagado o no sé qué he hecho, disculpe. ¿Me escucha? A ver, ¿ahora me escucha? Sí, disculpe, estuve manipulando y no sé qué di. Ahora sí. No, tranquilo, a veces pasa. Doctor, mi pregunta era, para el tema del ESRA o el IRA, ¿cabría también la posibilidad del análisis en el laboratorio de la proteína C reactiva? Sacar nuestro monitor. Claro, los audios. Le entendí algo de IRA. Repito. Por favor. Para el caso del ESTRA o del IRA, o sea, la insuficiencia respiratoria aguda o el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿cabría también la posibilidad del diagnóstico mediante la proteína C reactiva, ya que esta avisa sobre daño a tejidos? Con respecto a la proteína reactiva, usted como usted menciona, es un marcador de daño de tejidos, pero también era usado anteriormente como un marcador de shock séptico. Se utiliza más para el distrés respiratorio, ya que la etiología más encontrada con afinidad a ello es el shock. Ahora, este marcador de proteína C reactiva ya no están usados, ya que actualmente se está utilizando la procalcitonina como marcador de shock séptico. Y ya se ha logrado estandarificar casi en la mayoría de los hospitales, aunque aún persiste también el dosaje de la proteína C reactiva como indicador de marcador de shock séptico. En cambio, en el IRA, lo que se ven más como indicadores de diagnóstico es su gasometría, su radiografía, sumada a su clínica. O sea que eso podría servirnos más que nada para terminar de identificar si es un IRA o ya es un síndrome de distrés. Claro, pensando en que uno está buscando la etiología de un shock séptico, de un proceso séptico, que es la principal etiología para el síndrome de distrés respiratorio agudo. Claro, entonces ahí sí funcionaría y nos ayudaría un poquito a separar ambos, ¿no? Si es que tenemos un IRA o un ESDRA, porque muchos de los síntomas son similares. O sea, la clínica es muy parecida en ambos casos, ¿sí? A menos que hagamos un examen más profundo que toma a veces mucho más tiempo y pues en esos momentos uno hay que reaccionar un poco más rápido. Claro, concuerdo con lo que usted menciona, pero el gran diferencial es que en el síndrome de distrés respiratorio en el agudo, su progresión es bien rápida. Puede usted verlo, por citar una cronología, en la mañana bien, en la tarde va empeorando y en la noche pudo haber fallecido por la dificultad respiratoria. En cambio, en una insuficiencia respiratoria aguda, es más paulatino, más lento esa progresión de falla respiratoria. Sí, incluso he visto pacientes partir, digámoslo así, solo en cuestión de horas, no necesitó llegar ni a la noche. O sea, Claro. digamos que fue recogido en la mañana, para cerca al mediodía ya estaba en caída, ya estaba en shock por presión y ya, digamos que para la 1 de la tarde ya solo quedaba pues hablar con los familiares. Claro, sí, concuerdo con lo que usted me menciona y esto es una de las clásicas presentaciones que se están viendo ahora actualmente con la pandemia del COVID-19.